Planeta Tierra Radio somos testigos de un acontecimiento musical sin precedentes en nuestro país. Nos vestimos de gala para recibir en el estudio al extraordinario músico y gran amigo César Silva, quien viene a presentarnos el hampam, un instrumento de percusión melódica, fascinante, de sonido hipnótico, siendo una pieza única en Venezuela. César acaba de regresar, de representar a nuestro país, de representar nuestro talento en el quinto Festival Internacional de Hampam en la isla de Fuerteventura, en España, y está listo para hacernos vibrar. Con él, a lo largo de la próxima media hora, descubriremos los secretos de esta escultura sonora, su conexión con la improvisación y el movimiento musical contemporáneo, y conoceremos la agenda de actividades que se preparan en Maracay en el marco del Día Internacional de Yoga, una experiencia para los sentidos que ninguno de ustedes puede perder de vista. Solo aquí en Planeta Tierra Radio. César, bienvenido a Red Mundial, a Vital Radio y a Planeta Tierra Radio. Gracias, Cosimo. Bueno, en esta segunda oportunidad, agradecido por este espacio que me das con tu audiencia, agradecido con la gerencia de esta radio y bueno, y agradecido con todos ustedes que se están conectando ahorita en este live de Instagram y poder compartir con ustedes, bueno, las inquietudes y planes y actividades que hemos desarrollado a lo largo de 6 años con este maravilloso instrumento. César, el hampam es un instrumento relativamente joven en la historia de la música, pero con una resonancia ancestral. Para quienes nos escuchan y nunca han visto uno, ya varias personas acá en el Hiperjumbo se asombraron, pensaban que César tenía un platillo volador en las manos. ¿Cómo definirías su anatomía y por qué esta pieza en particular que traes es única en Venezuela? Bueno, fíjate, tal como dijiste, el hampam es un instrumento reciente, fue creado en el año 2020 en Suiza por una pareja que registraron una marca que se llama Pan Art. Esa marca generó este instrumento y fue presentado en Berlín en el año 2000, precisamente como tú lo definiste, como una escultura sonora. Tiene 2 instrumentos precedentes. La parte de arriba, que ahorita vamos a poder demostrarlo, tiene un instrumento precedente, es decir, tiene 2 instrumentos precedentes. Uno en la parte de arriba, que es muy cercano a nosotros, que es en la isla de Trinidad, se encuentra un instrumento tradicional llamado steel pan, que es cóncavo y es utilizado de manera tradicional para los festivales de música carnavalesca de la isla de Trinidad y Tobago. Y en otras islas también, Curazao, Bonaire también se utiliza mucho. Entonces es un instrumento que culturalmente es cercano. ¿Por qué? Porque el steel pan también nosotros lo encontramos en Trinidad, en Güiria y en la zona oriental del país hay un grupo de steel pan como tal. Ese es el instrumento precedente de la parte superior. Y la parte inferior fue inspirado en un instrumento que sí tiene un elemento ancestral, que es un tambor hindú que se llama gatán. Entonces, estos creadores, Félix y Sabina, de la marca Panlar, en el año 2000 tuvieron toda esta inquietud, siendo creadores de steel pan en Suiza, en la parte norte de Suiza. Era increíble porque a finales de los 80 y de los 70 había un gran auge del steel pan en esa zona, en ese país, en Suiza. Y ellos inspirados eran creadores de hampam. Simplemente del steel pan. El steel pan es hecho de nuestros comunes pipotes o barriles de 200 litros que vemos en nuestro andar comunitario. Y el sonido es muy estridente. Entonces surgió esta inquietud de crear este nuevo instrumento. Ahora lo interesante es que no solamente fueron ellos, la creación de este instrumento participaron ingenieros metalúrgicos, herreros, músicos, es decir, toda una serie de personas que de una u otra forma contribuyeron a la creación de este instrumento como tal. Es un instrumento de percusión, solamente que se le añaden unas notas, entonces entra en la categoría
Es un instrumento de percusión con la categoría, hablando musicalmente ya como tal, es un idiófono, es decir, que produce el sonido a partir de la percusión de las mismas manos, en este caso de los dedos. Pero es melódico y es armónico, entonces tiene esa característica que muy pocos instrumentos pueden tener de generar los tres elementos de la música, el ritmo, la melodía y la armonía, en un solo instrumento a la misma vez. Entonces, eso le da una característica bien particular. Muchos melómanos y amantes del jazz encuentran un puente directo entre el handpan y la música improvisada debido a la libertad que ofrece su escala. César, ¿cómo es el proceso de composición e improvisación en un instrumento donde las notas están físicamente limitadas en su estructura? Correcto. Interesante tu pregunta, Cosimo, porque creo que es pertinente aclarar primero lo siguiente. Este instrumento a nivel mundial tiene, digamos que, una bifurcación de uso o de utilización o de recreación. Una vía es la que tú estás mencionando, que es la vía de creación musical. Actualmente hay cualquier cantidad de música en Europa y en otros países donde están utilizando el handpan de manera creativa musicalmente. Y hay otra tendencia mundial en la cual que sería como la otra vía que está tomando y que ha tomado el handpan, que ha sido utilizado en la participación de todo este el movimiento mundial de creación, de bienestar, de relajación, dentro del yoga, dentro de los retiros holísticos. Entonces, por su sonoridad, tiene mucha afinidad para ese sector, pero también por su sonoridad muy creativa, tiene mucho auge también dentro de los procesos creativos musicales, con grandes músicos a nivel de representantes, pues a nivel mundial, grupos que hacen conciertos todo el año con grandes cantidades. En Europa los conciertos de handpan se llenan de gente, hay una gran comunidad que sigue a estos músicos. Menciona también que aunque cada handpan tiene una escala, según los creadores, los handpan makers o los creadores de handpan, ellos desarrollan unas escalas específicas, o bien a petición de los músicos, o ya bien todas unas escalas que ya están, digamos, un estándar de escalas que hay, desde re menor, fa menor, la menor, do menor, generalmente en tonos mayores. Ahorita hay una intención de ir creándolo en escalas cromáticas, es decir, parecido a los tonos del piano. Tiene las escalas fijas y su sonoridad es muy cristalina, y entonces da posibilidades según las escalas, ya no con un solo instrumento, sino hay ya percusionistas del handpan que están tocando con 2 y 3 handpan, de manera de tener toda una variedad de escalas y poder casi convertirlo en un piano en escala cromática. Entonces eso genera una creatividad tremenda a nivel mundial. César, en febrero de este año estuviste en el quinto Festival Internacional de Handpan en la bellísima isla de Fuerteventura. ¿Qué significó para ti llevar el gentilicio y la sensibilidad musical venezolana a un epicentro mundial de este instrumento? Bueno, fíjate, todo esto tiene un antecedente. Yo en el año 2000, pero mejor dicho, diciembre de 2019, compré mi primer handpan precisamente con esa marca, con la marca Nami Handpan o los handpan de marca Nami en Fuerteventura. Yo me motivé a comprarlo con ellos después de haber indagado en muchísimas ofertas a nivel de Europa, donde simplemente tú llegabas a una tienda con el dinero, comprabas el handpan y te retirabas. Nami Handpan vendía no un handpan, vendía una experiencia. ¿Eso qué significaba? Que él, por el paquete de compras del handpan, te ofrecía toda una serie de beneficios, es decir, te buscaba en el aeropuerto, te daba alojamiento, visitabas el taller, escogías la escala que más te conviniera, y tenías la posibilidad de compartir con otros músicos del handpan, o unos jamming o compartir musicales como tal. Entonces, eso me motivó a mí a hacer esa compra. Y con su creador, con Daniel Regano, hemos hecho una gran amistad. A partir de 2020, que fue que ya llegué a Venezuela con este handpan, en pandemia de 2 años estudiando, y salí en el año 2020 a el proceso
de creación y de promoción y difusión. De manera que en esa amistad que hemos tenido, recibí una invitación, la tercera invitación, porque he sido invitado en anteriores ediciones, en la tercera, en la cuarta, y bueno, por cuestión de a nivel de recursos no había podido asistir. En esta quinta oportunidad recibí un apoyo tremendo por parte de mis familiares, de los estudiantes de diplomado, diferentes personas que de una forma u otra contribuyeron para cubrir mis gastos de pasaje. Y bueno, pude asistir a la quinta edición del festival. En verdad que pienso que es una experiencia sumamente importante haber podido conocer y compartir con 6 de los mejores handpan players o tocadores de handpan a nivel mundial que estuvieron presentes en ese festival, dando talleres, oyendo los conciertos, intercambiando con más de 120 personas que tocan handpan, ver cualquier cantidad de handpan de diferentes escalas, diferentes sonoridades. Fue una experiencia bien interesante. En cuanto a mi participación, tuve 2 procesos participativos. Uno en un espectáculo central que se llamó Raíces, que fue una obra teatral bien compuesta con músicos donde participaron estos maestros a nivel mundial. Tuve la dicha y la oportunidad de compartir tarima con ellos en una sección que me asignaron en un espectáculo teatral que se llamó o se denominó Raíces. Un espectáculo bien interesante que recogía la identidad tradicional de los tinerfeños y de toda la gente de las Islas Canarias hablando. Y he sabido la importancia de la migración canaria que tuvo para el proceso venezolano desde la época de los 50 en adelante. Y ahí entonces me asignaron yo como venezolano una participación con 2 temas míos, de creación mío. Y después, igualmente, tuve la posibilidad de compartir un taller de ritmos afrovenezolanos con la cantidad de gente, había rusos, de diferentes nacionalidades, alemanes, por supuesto españoles, en fin, franceses, y pude compartir un poco lo que es la riqueza de nuestros ritmos afrovenezolanos, no tanto con el handpan, aunque sí presenté una pieza que se llama Afropan, que son nuestros tambores llevados al handpan, la cual tuvo bastante receptividad. Entonces, fue interesante porque, bueno, eso fue a finales de enero. Yo tuve que viajar 4 días para poder llegar. Bueno, recordemos todos estos episodios que hemos tenido. No teníamos la alternativa de salir directamente de Venezuela a Europa. Había que salir por Cúcuta, Cúcuta, Bogotá, Bogotá, Europa, en fin. Tardé 4 días en llegar y eso a ellos les pareció así como que tú tienes 4 días viajando para llegar a este festival cuando nosotros aquí simplemente con un celular marcamos y a través de una aplicación compramos un pasaje y en media hora estamos aquí en Fuerteventura. Entonces, bueno, un poco para demostrarle cuál era el interés y entonces incluso a mí me daba como, no pena, pero oye, el director o el creador en los talleres decía, mira, este señor viajó 4 días y ustedes me están poniendo peros a mí porque tienen que viajar medio día para acá. O sea, que tienen que viajar, tomar un avión para llegar aquí en 2 horas. Entonces, bueno, un poco para mostrar a toda esta comunidad internacional el interés que aquí de Venezuela estaba yo participando y lo orgulloso que me sentía de poder, una receptividad tremenda, la gente, bueno, cuando Venezuela, Venezuela, bueno, como nosotros estamos en las noticias a nivel mundial, ellos sentí mucho cariño, muchísimo cariño a la gente. Y bueno, todo el festival se dio en una especie en un espacio que denominan ellos albergue, donde ahí comíamos, hacíamos talleres, dormíamos, en fin, y solamente hubo 3 espectáculos externos, pero en la noche en ese albergue hubo todos los conciertos que estaban programados con estos grandes artistas, que bueno, ha sido una experiencia que César Silva era uno antes de ese festival, y al regresar tuve la suerte de ser patrocinado con el handpan que a continuación les voy a presentar. Recibí el patrocinio de la marca Nami, igual de los estuches a nivel mundial de Hardcase Technology. Y bueno, fue una donación de un instrumento de alta gama con un gran costo, que para mí fue un honor, me lo hicieron entrega dentro del marco del festival. Y bueno, eso me cambió la vida, pasar de un Toyota 4x4 a un Lamborghini. Entonces eso me da a mí la posibilidad de estudiarlo y sentirme orgulloso de tener un instrumento
sin duda alguna y sin temor a decirlo, un instrumento único en Venezuela por la calidad, la alta gama que tiene, la cantidad de notas y el material de última generación top en la cual pude traerme y disfrutarme. Entonces, un César Silva antes del festival y otro César Silva después del festival. César, te pregunto acá, Dime. luego de compartir con todos estos maestros, ¿hacia dónde viste que se está moviendo el handpan? ¿Se está integrando a formatos de jazz contemporáneo? ¿Va hacia la música electrónica o se mantiene más en lo acústico y meditativo? ¿Qué viste cuando compartiste con todos estos maestros allá en España? Bueno, lo acabas de describir muy bien. Estas tres tendencias fueron presentadas en el festival. Es decir, la tendencia del wellness, de las actividades de relajación, de yoga, de baños de sonido, estuvo presente. Incluso tuve participación en una de las clases. La primera clase de yoga del festival era a las 6 de la mañana. Ahí pude dar un acompañamiento a la profesora de yoga. La parte de creación musical también se dio tremendamente, porque ahí estuvo artistas como Nadichana, Cabezado, que tienen una trayectoria tremenda, no solamente como handpan players, sino como creadores dentro de otros procesos de fusión de música étnica y el handpan, y también de la música electrónica. También pudimos observar unos artistas que presentaron su propuesta dentro de lo que es propuestas musicales del handpan y lo que son instrumentos electrónicos ya pregrabados, donde incluso se hizo un rave final donde, bueno, tuvimos 2 horas disfrutando de música electrónica y de handpan simultáneamente tocando encima. Entonces, esas tres tendencias que están bastante bien desarrolladas a nivel de Europa estuvieron presentes en el festival. Y yo creo que fue muy acertado porque son tres tendencias fundamentales: la parte de sanación o la parte de bienestar, la parte de creación musical contemporánea y la parte de música electrónica con el handpan. Esas tres tendencias predominan a nivel mundial y fueron presentadas en el marco del festival. César, ¿pudieras compartir con la audiencia, toda la gente maravillosa que nos está escuchando a través de Red Mundial en toda Venezuela, a través de Vital Radio en Orlando, Florida, que nos está viendo a través de nuestra transmisión en directo vía Instagram y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, algo de lo que tocaste en la Jam Session o de carga que se produjo en el festival, donde el lenguaje del jazz y la improvisación libre se encontraron con tu propuesta de handpan, con tu propuesta venezolana de handpan? Sí, bueno, si pueden estar viendo aquí en la pantalla, este es un nuevo handpan. Este material dorado es un material esto es de acero, pero esto es un acero que es de alta calidad, se denomina Ember Steel, es un acero que es inoxidable, tiene los tonos por aquí arriba, pueden ver, y tiene también otros tonos por aquí abajo. Estamos hablando de un handpan de 16 tonos. Estos tonos que tienen como abultados, aunque todo esto tiene una denominación internacional, ya no estamos hablando de chichones ni de notas, esto se llama DIN. Entonces este handpan tiene 3 DIN más uno central, que es muy profundo, tiene una aplicación, tiene una afinación de un fa menor sostenido, entonces tiene una afinación o tiene un sonido muy interesante. Por ejemplo, digamos que eso es una forma mucho bien moderna, que tiene que ver casi con funky. Pero también, haciendo esta misma melodía, se las interpretó
Ahora, dentro de lo que es la parte de bienestar, que es un poco más suave, más melodiosa, más dulce, y entonces hablamos en este idioma. Música sanadora. Sí, por decirlo de alguna forma, es una música que propicia los estados de relajación y bienestar. Pero realmente no es el instrumento el que está generando, no es el instrumento el que sana. El que sana es nuestro propio cuerpo. Al recibir todas estas melodías y todas estas armonías. Nuestro propio cuerpo tiene las facultades de autorregularse. Simplemente estos instrumentos son un recurso muy armonioso, muy melodioso, pero que contribuye conjuntamente con otros factores dentro del proceso de bienestar. Entonces, ningún instrumento sana por su propia condición. Simplemente tiene que tener todo un conjunto de condiciones o de factores para que pueda propiciar el bienestar y la relajación. Ahora, en la parte musical, sí, en la parte musical pudieron ver que hay posibilidades muy ricas de poder hacer ritmos de funky, ritmos de jazz, fusionarlo con diferentes elementos. Ahorita con esta nueva escala ando quizás en una investigación, por llamarlo de alguna forma, un estudio, una práctica de ver cómo mis creaciones musicales que estaban en otra escala, poder trasladarlos a esta escala, cómo poder generar ciertos ritmos afro-venezolanos llevados al handpan. Entonces, bueno, andamos en esa búsqueda, en esa iniciativa de poder nosotros expresarnos y poder continuar este camino que en 2020 me lo tomé más que como un trabajo, más, más que, más que simplemente ser un tocador de handpan. Yo creo que he asumido y lo sigo asumiendo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad el poder dar a conocer este instrumento. Ya lo hice en toda la isla Margarita, lo he hecho múltiples veces en Caracas, lo estoy haciendo en Maracay, lo he hecho en Valencia. Es decir, poder dar a conocer las propiedades musicales, tanto creativas como un instrumento que contribuye a generar ambientes y procesos para que el propio cuerpo pueda generar sus propios mecanismos de autorregulación como tal. Porque la música no es la que sana, la música es un contribuyente o uno de los elementos que conjuntamente con otros elementos pueda contribuir a crear las condiciones para que nuestro propio cuerpo se autorregule. Nuestro cuerpo es una maquinaria de la naturaleza muy hermosa, muy compleja, y somos nuestro propio cuerpo los que podemos generar los procesos de sanación. Ahora te pregunto, César, el jazz siempre ha sido un género camaleónico que adopta nuevos instrumentos. Pasó con el corno francés, Correcto. pasó con la flauta, pasó con la armónica. ¿Cómo visualizas la incorporación del handpan en un ensamble de jazz tradicional o contemporáneo? ¿Qué texturas le aporta al contrabajo o a los vientos? Fíjate, interesante la pregunta, Cosimo, porque recientemente compartí con un compañero, Nelson González, un saxofonista. Estuvimos aquí la vez pasada con el trío Ambisuri. Nelson González es un excelente saxofonista, flautista, y le envié una publicación que sigo de múltiples artistas a nivel internacional, donde había un handpan player tocando con tres handpan en tres escalas. Esas tres escalas le permitían a él tener una escala armónica, es decir, casi que tiene un piano en tres handpan, y él estaba ejecutando una pieza de jazz, de bebop de los años 50. Era un clásico de jazz, ya instituido como pieza clásica de estudio de los formatos y los temas de jazz.
y era una pieza muy compleja del bebop. El bebop tiene todo muy rápido y era tocado con 3 hampas. Y me impresionó mucho porque es cromático, es decir, lo que escucharon ustedes ahorita está en una afinación fa menor, digamos un fa 2, es una sonoridad muy baja, pero esto que vi en el jazz me llamó muchísimo la atención porque son 3 hampas en escalas diferentes, pero que unidos tienen un piano. Y este percusionista, handpan player o tocador de handpan, estaba tocando una pieza de un clásico bien compleja porque para que entre 3 handpan hay que meterle bastante trabajo. Eso es una tendencia. Hay otro artista que tuvo la oportunidad de compartir con él y que tuvo buenos comentarios con uno de los temas que yo toqué en el festival, un tema afro-venezolano donde estaba simulando o llevando los tambores afro-venezolanos al hampa. Nadi Chana, él es un siberiano, un ruso de Siberia, conocido internacionalmente. Para mí es uno de las tapas de los frascos a nivel mundial. Tiene una versatilidad, toca más de 200 instrumentos de percusión, entonces es una persona brutal. Y él tiene ya un ensayo, tiene experimentos o ensayos ya en YouTube, está Nadi Chana, se llama él, y tiene varios instrumentos con fusión de elementos étnicos que él toca, melodías étnicas, pero con esa tendencia de jazz, con un baterista y un bajo. Entonces un trío sumamente interesante. Entonces esa tendencia está abierta. No solamente Nadi Chana lo está haciendo, también hay otros artistas del handpan que están incursionando, tanto en su búsqueda personal como jazzista o como acercamiento o creadores dentro del estilo de jazz, pero con el handpan. Entonces ya el handpan está rompiendo esquemas desde hace ya unos cuantos años, viendo cómo incursiona, y no simplemente por el instrumento, sino por la misma creación musical, que los músicos utilizan el instrumento para incursionar en otros campos musicales que posibilitan la creación musical como tal, tanto contemporánea como clásico, como clásico puedo mencionar a Rosy Bergossi, otra de las artistas internacionales que compartí, una creadora inglesa, ella es de New England, donde ya compone piezas clásicas para orquesta a partir del handpan. Clásicas, hablo de partituras ya estructuradas para una orquesta sinfónica, donde ella principal está enfrente con su handpan, y entonces ya el handpan también está incursionando dentro de los elementos clásicos. Entonces, este es un instrumento que realmente es increíble, toda la versatilidad que tiene. Y quizás por esa versatilidad y por esa energía y potencia que tiene es lo que me ha motivado a mí a estar estos 6 años de manera constante a dar a conocer este instrumento en diferentes ámbitos, sectores y grupos, para tratar de que se conozca más este instrumento aquí en Venezuela. César, el sonido del handpan está íntimamente ligado a los estados de relajación, a los estados de introspección, de bienestar. Hay un cúmulo de actividades que se van a estar realizando precisamente en Maracay en el marco del Día Internacional del Yoga. ¿Dónde y cuándo se podrá vivir esta experiencia en vivo? Fíjate, bien interesante esto que mencionas, porque Maracay es la cuna del yoga o de la realización de los inicios del yoga en Venezuela. La Ferriera en 1948 inaugura el ashram número 1 en el Limón, y de allí han salido una buena cantidad de maestros. Entonces, para mí Maracay es quizás la ciudad con más actividad de yoga de todo Venezuela. Entonces, refiriéndonos a esto, yo tengo el honor y la posibilidad, tengo ya 2 años en esto, de ser profesor de una materia, un diplomado de yoga en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Rumpel, aquí en Maracay, una materia que se llama Nada Yoga, es decir, el yoga del sonido. Esto me ha posibilitado a mí llevar el handpan en el ámbito universitario y no solamente relacionarlo con el yoga, sino entonces ahí hay todo un temario que tiene que ver con el sonido, con la sanación, con la relación, cómo este instrumento se implementa. Entonces, específicamente el 20 y el 21 hay 2 actividades.
estamos en el marco de la segunda jornada de yoga, ciencia sistémica y reeducación, realizada por un grupo de doctores, profesores con nivel de doctorado, que son los responsables de todo esto en la UPEL. Ya van por la tercera cohorte de estudiantes y ellos ya el año pasado tuvimos en la primera jornada de yoga, ciencia sistémica y reeducación, y este año es la segunda jornada. Se realizará el sábado 20, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estaremos en las instalaciones de la Universidad Pedagógica en Villa Las Delicias. A mano derecha ahí está la sede de la UPEL. Ahí se van a dar toda una serie de conversatorios, de talleres simultáneos, una buena cantidad de talleres de todo tipo, de mandala. Estaremos nosotros, digo nosotros, mi esposa y mi persona, con un taller, mi esposa en la parte de corporalidad, en la parte corporal, ella es profesora de danza, es estudiante también de tercer nivel. Entonces ahí tenemos un taller que se llama Cuerpo Consciente. Finalizando esas actividades, el mismo día, sábado 20, tenemos una actividad de cuerpos resonantes, donde ya entonces no es un taller para 20 personas, sino para las 200 personas que estarán participando en esa jornada del sábado 20 de UPEL. Tener una actividad de media hora que la denominamos cuerpos resonantes, donde 200 personas van a poder participar de manera todo esto abierto. ¿Qué pasa con una experiencia de corporidad ligada con la música de handpan? Y el domingo 21, que es el Día Internacional del Yoga, también dentro de ese marco de la segunda jornada de yoga de ciencia sistémica y reeducación de la UPEL, en el óvalo de Turmero, que es un espacio hermoso, así lo conocen, es una explanada en medio de montañas, en un ambiente natural bien hermoso. Ahí se va a celebrar desde las 7 de la mañana hasta las 10, aunque es Día del Padre. El Día del Padre comienza después de las 10 de la mañana, de manera que de 7 a 10 es que vamos a tener ahí. Esperamos, yo estimo por la medida chiquita que va a haber más de un aproximado entre 250 a 300 personas que hacen yoga en Maracay. Ahí vamos a participar también con el handpan. Vamos a cerrar con lo que denominamos un kirtan moderno, es decir, la entonación de un mantra con sonoridad de handpan, o lo que es un mantra musicalizado, que tiene una fuerza energética increíble. Entonces, bueno, están todos invitados para esta segunda jornada de yoga, ciencia sistémica y reeducación en la UPEL el sábado 20, desde las 8 de la mañana hasta las 4, 4 y pico. Ya los talleres están casi que copados. En el particular nosotros ya tenemos el cupo full, pero las actividades abiertas en la cancha, las charlas y toda una exposición de carteles o de pendones de los estudiantes de primero, segundo y tercer nivel es abierto para todo público. Es una oportunidad bien interesante para que abiertamente en las actividades no estrictas de los talleres, pero sí hay otras actividades que pueden participar. Y por supuesto, el domingo 21 es para todo el mundo que puedan asistir y vivenciar una clase de yoga, un proceso de relajación, un canto de kirtan mátrico con un buen centenar de personas. Entonces estas actividades se estarán dando sábado 20 y domingo 21 en el marco de esta jornada del evento. Para cerrar, César, ¿cuál es el mensaje que deseas sembrar en la movida cultural de Maracay a través del handpan, de este instrumento único? ¿Y qué le depara el futuro a tu propuesta musical este año? Ya has hablado del ámbito académico, más allá del ámbito académico. Bueno, fíjate, yo creo que me mantiene la misma misión y visión de hace 6 años. Seguir impulsando la promoción y difusión de este instrumento en diferentes sectores, con diferentes personas, con diferentes grupos. Dar a conocer el instrumento es una misión que yo lo tengo como muy, muy centrado. Estoy muy centrado en que la gente pueda ir conociendo. Y ahora muchísimo más, que tengo un instrumento de alta gama, que la gente pueda conocer las posibilidades y bondades de él. Dentro de la parte musical, sigue en pie la propuesta con Hambi Suri. Este año, al regresar del festival, hablé con los muchachos, con Francisco y con Nelson de Hambi Suri, que estuvimos en tu programa el año pasado.
y le dije, oye, compañero, denme un receso de por lo menos 6 meses, 7 meses para yo poder familiarizarme a conciencia con la creación musical con este nuevo instrumento. Ya no es el anterior, que tiene otra escala y ya tenía 5 años estudiando. Recientemente lo que tengo son apenas 7 meses, desde enero que regresé, desde febrero hasta ahorita, ni siquiera cumplo los 7 meses. Entonces hablé con ellos, denme una pausa y musicalmente este año la intención es, dentro de muy poco tiempo, retomar de nuevo la creación musical con este trío. Par de músicos y mejores personas aquí en Maracay, Nelson González y Francisco Palma, con nuestro trío Ambisuri, es decir, flauta, violín y hampa, tomar de nuevo la posibilidad de brindar la creación musical. Y mi expectativa es seguir desarrollando como músico percusionista en este maravilloso instrumento y Dios mediante, dar gracias porque ya lo tengo, no físicamente, pero ya yo sé que lo tengo. La nueva adquisición de otros handpan en otras escalas con altas sonoridades para poder ampliar mi universo musical en cuanto a la cantidad de notas disponibles para seguir creando y poder seguir compartiendo armonías y frecuencias con tantos chalas de yoga en retiro y con todo aquel que pueda solicitar mi servicio o mi trabajo de poder compartir armonías y frecuencias con las personas que deseen escuchar. Porque una cosa es escuchar este handpan en YouTube, así lo escuches con audífonos, las personas me lo dicen. Una vez que tú lo escuchas en público o percibe, cuando tu cuerpo percibe esta frecuencia a nivel personal, es otra cosa. Entonces, sigo estando a la orden para quienes quieran seguir en las redes. Pueden seguirme como Venezuela Handpan. Handpan es H-A-N-D, que significa mano en inglés, y pan. Entonces, estoy en esa red, Venezuela Handpan, a la orden con todos ustedes, y para mí siempre es una satisfacción poder mostrar y brindar bienestar con este instrumento. Y para todos nosotros, querido César, una bendición. Gracias. Tenerte en Planeta Tierra Gracias. Radio. Y gracias a todos ustedes, a toda tu audiencia.